mismo tiempo había tenido San Joaquín otra visitación o visión del Señor, que le mandaba también lo mismo que a Santa Ana. Y habiéndolo conferido entre los dos y conociendo la voluntad divina, determinaron cumplirla con rendimiento y señalaron el día para llevar a la niña al templo. Aunque no fue menor en su modo el dolor y ternura del santo viejo, pero no tanto como el de Santa Ana, porque entonces ignoraba el misterio altísimo de la que había de ser Madre de Dios. Doctrina de la Reina del Cielo. Hija mía y carísima, advierte que todos los vivientes nacen destinados a la muerte, ignorando el término de su vida, pero lo que de cierto saben es que su plazo es corto y la eternidad sin fin, y que en ella sólo ha de coger el hombre lo que ahora sembrare de malas o buenas obras, que entonces darán su fruto de muerte o vida eterna. Y en tan peligroso viaje no quiere Dios que nadie conozca de cierto si es digno de su amor o aborrecimiento. Porque si tienes eso, esta duda le sirva de estímulo para diligenciar con todas sus fuerzas la amistad del mismo Señor. Y Él justifica su causa desde que el alma comienza el uso de la razón, porque desde luego enciende en ella una luz y dictamen que le estimula y encamina a la virtud y desvía del pecado, enseñándola a distinguir entre el fuego y agua, abandonando el bien y reprendiendo el mal, eligiendo la virtud y reprobando el vicio. A más de esto, la despierta y llama por sí mismo con inspiraciones santas y continuos impulsos. Y por medio de los sacramentos, artículos y mandamientos, por los ángeles predicadores, confesores, prelados y maestros, por los trabajos propios y beneficios, por el ejemplo de los ajenos, en tribulaciones, muertes y otros varios sucesos y medios que su providencia dispone para traer así a todos, porque todos quiere sean salvos. Y de estas cosas hace un compuesto de grandes auxilios y favores, de que la criatura puede y debe, aprovechándose de ellos. Contra esto procede la contienda de la parte interior y sensitiva que con el fomes peccati inclina a los objetos sensibles y mueve a la concupiscible e irascible, para que turbando la razón arrastren a la voluntad ciega para abrazar la libertad del deleite. Y el demonio con fascinaciones y falsas e inicuas fabulaciones oscurece el sentido interior y oculta el mortal veneno de lo deleitable transitorio. Mas no luego desampara el Altísimo a sus criaturas. Antes renueva sus misericordias y auxilios, con que de nuevo la revoca y llama, y si responde a las primeras vocaciones, añade otros mayores, según su equidad, y a la correspondencia los va acrecentando y multiplicando. Y en premio de que el alma se venció, le va atenuando las fuerzas a sus pasiones y al fomes, y se aligera más el espíritu para que pueda levantarse a lo alto y hacerse muy superior a sus inclinaciones y al demonio. Pero, si dejándose llevar del deleite y del olvido, da la mano el hombre al enemigo de Dios y suyo, cuanto se va alejando de la voluntad divina, tanto menos digno se hace de sus llamamientos, y siente menos los auxilios, aunque sean grandes, porque el demonio y las pasiones han cobrado sobre la razón mayor dominio y fuerza, y la hacen más inepta e incapaz de la gracia del Altísimo. En esta doctrina, hija y amiga mía, consiste lo principal de la salvación o condenación de las almas.
en comenzar a resistir o a admitir los auxilios del Señor. Esta doctrina quiero que no la olvides, para que respondas a los muchos llamamientos que tienes de la mano del Altísimo. Procura ser fuerte en resistir a tus enemigos y puntual y eficaz en ejecutar el gusto de tu Señor, con que le darás agrado, y atender a su querer que con su divina luz conoces. Grande amor tenía yo a mis padres, y las razones y ternura de mi madre me herían el corazón. Pero como sabía era orden y agrado del Señor dejarlos, olvidé su casa y mi pueblo, no más de para seguir a mi esposo. La buena crianza y doctrina de la niñez hace mucho para después, y que la criatura se halle más libre y habituada a la virtud, comenzando desde el puerto de la razón a seguir este norte verdadero y seguro. Libro 2. Contiene la presentación al templo de la princesa del cielo, los favores que la diestra divina la hizo, la altísima perfección con que observó las ceremonias del templo, el grado de sus heroicas virtudes y modo de visiones que tuvo, su santísimo desposorio y lo restante hasta la encarnación del Hijo de Dios. Capítulo 1. De la presentación de María Santísima en el templo el año 3 de su edad. Entre las sombras que figuraban a María Santísima en la ley escrita, ninguna fue más expresa que el arca del testamento, así por la materia de que estaba fabricada como por lo que en sí contenía, y para lo que servía en el pueblo de Dios. Y las demás cosas que mediante el arca y con ella y por ella hacía y obraba el mismo Señor en aquella antigua sinagoga, que todo era un dibujo de esta señora, y de lo que por ella y con ella había de obrar en la nueva iglesia del Evangelio. La materia del cedro incorruptible, de que, no acaso, pero con divino acuerdo, fue fabricada expresamente, señala a nuestra arca mística María, libre de la corrupción del pecado actual, y de la carcoma oculta del original, y su inseparable fomes y pasiones. El oro finísimo y purísimo que por dentro y fuera la vestía, cierto es que fue lo más perfecto y levantado de la gracia y dones que en sus pensamientos divinos y en sus obras y costumbres, hábitos y potencias resplandecía, sin que a la vista de lo interior y exterior de esta arca se pudiese divisar parte, tiempo, ni momento en que no estuviese toda llena y vestida de gracia, y gracia de subidísimos quilates. Las tablas lapídeas de la ley, la urna del maná y vara de los prodigios, que aquella antigua arca contenía y guardaba, no pudo significar con mayor expresión al Verbo eterno humanado, encerrado en esta arca viva de María Santísima. Siendo su Hijo unigénito la piedra fundamental y viva del edificio de la Iglesia evangélica, la angular, que juntó a los dos pueblos, judaico y gentil, tan divisos, y que para esto se cortó del monte, de la eterna generación, y para que escribiéndose en ella con el dedo de Dios la nueva ley de gracia, se depositase en el arca virginal de María, y para que se entienda que era depositaria esta gran reina de todo lo que Dios era y obraba en las criaturas. Encerraba también consigo el maná de la divinidad, y de la gracia y el poder, y vara de los prodigios y maravillas,
para que sólo en esta arca divina y mística se hallase la fuente de las gracias, que es el mismo ser de Dios, y de ella redundasen a los demás mortales, y en ella y por ella se obrasen las maravillas y prodigios del brazo de Dios, y todo lo que este Señor quiere, es y obra, se entienda que es María, que en María está encerrado y depositado. A todo esto era consiguiente que el arca del testamento, no por la figura y sombra, sino por la verdad que significaba, sirviese de peana y asiento al propiciatorio, donde el Señor tenía el asiento y tribunal de las misericordias para oír a su pueblo, responderle y despachar sus peticiones y favores, porque de ninguna otra criatura hizo Dios trono de gracia fuera de María Santísima, ni tampoco podía dejar de hacer propiciatorio de esta mística y verdadera arca, supuesto que la había fabricado para encerrarse en ella. Y así parece que el tribunal de la gracia, de la divina justicia, se quedó en el mismo Dios, y el propiciatorio y tribunal de la misericordia le puso en María Dulcísima, para que a ella como a trono de gracia llegásemos con segura confianza a presentar nuestras peticiones, a pedir los beneficios, gracias y misericordias, que fuera del propiciatorio de la gran Reina María, ni son oídas ni despachadas para el linaje humano. Arca tan misteriosa y consagrada, fabricada por la mano del mismo Señor para su habitación y propiciatorio, para su pueblo, no estaba bien fuera de su templo, donde estaba guardada la otra arca material, que era figura de esta verdadera y espiritual arca del Nuevo Testamento. Por esto ordenó el mismo autor de esta maravilla que María Santísima fuese colocada en su casa y templo, cumplidos los 3 años de su felicísima natividad. Verdad es que no sin grande admiración halló una diferencia admirable en lo que sucedió con aquella primera y figurativa arca, y lo que sucede con la segunda y verdadera. Pues cuando el santo rey David trasladó el arca a diferentes lugares, y después su hijo Salomón la trasladó o colocó en el templo como a su lugar y asiento propio, aunque no tenía aquella arca más grandeza que significar a María Purísima y sus misterios. Fueron sus traslaciones y mudanzas tan festivas y llenas de regocijo para aquel antiguo pueblo, como lo testifican las solemnes procesiones que hizo Santo David de casa que Aminadab a la de Obededón, y de ésta al tabernáculo de Sión, ciudad propia del mismo santo rey David. Y cuando de Sión la trasladó Salomón al nuevo templo, que para casa de Dios y de oración edificó por precepto del mismo Señor. En todas estas traslaciones fue llevada la antigua arca del testamento con pública veneración y culto solemnísimo de músicas, danzas, sacrificios y júbilo de aquellos reyes y de todo el pueblo de Israel, como lo refiere la sagrada historia de los libros 2 y 3 de los Reyes y 1 y 2 del Paralipómenon. Pero nuestra arca mística y verdadera, María Santísima, aunque era la más rica, estimable y digna de toda veneración entre las criaturas, no fue llevada al templo con tan solemne aparato y ostentación pública. No hubo en esta misteriosa traslación sacrificios de animales, ni la pompa real y majestad de reina. Antes bien, fue trasladada de casa de su padre Joaquín en los brazos humildes de su madre Ana, que, si bien no era muy pobre, pero en esta ocasión llevó a su querida hija a presentar y depositarla en el templo,
con recato humilde, como pobre, sola y sin ostentación popular. Toda la gloria y majestad de esta procesión quiso el Altísimo que fuese invisible y divina, porque los sacramentos y misterios de María Santísima fueron tan levantados y ocultos que muchos de ellos lo están hasta el día de hoy por los investigables juicios del Señor, que tiene destinado el tiempo y hora para todas las cosas y para cada una. Admirándome yo de esta maravilla en presencia del Muy Alto y alabando sus juicios, se dignó su Majestad de responderme de esta manera: advierte, alma, que yo, si ordené fuese venerada el arca del Viejo Testamento con tanta festividad y aparato, fue porque era figura expresa de la que había de ser madre del Verbo humanado. Aquella era arca irracional y material, y con ella sin dificultad se podía hacer aquella celebridad y ostentación. Pero con el arca verdadera y viva no permití yo esto, mientras vivió en carne mortal, para enseñar con este ejemplo lo que tú y las demás almas debéis advertir, mientras sois viadoras. A mis electos, que están escritos en mi mente y aceptación para eterna memoria, no quiero yo ponerlos en ocasión que la honra y el aplauso ostentoso y desmedido de los hombres les sea parte de premio en la vida mortal. Por lo que en ella trabajan por honra mía y servicio. Ni tampoco les conviene el peligro de repartir el amor, en quien los justifica y hace santos, y en quien los celebra por tales. Uno es el Criador que los hizo y sustenta, ilumina y defiende. Uno ha de ser el amor y atención, y no se debe partir ni dividir, aunque sea para remunerar y agradecer las honras que con piadoso celo se les hacen a los justos. El amor divino es delicado, la voluntad humana fragilísima y limitada, y dividida, es poco y muy imperfecto lo que hace, y ligeramente lo pierde todo. Por esta doctrina y ejemplar con la que era santísima y no podía caer por mi protección, no quise que fuese conocida, ni honrada en su vida, ni llevada al templo con ostentación de honra visible. A más de esto, yo envié a mi unigénito del cielo y crié a la que había de ser su madre, para que sacasen al mundo de su error y desengañasen a los mortales, de que era ley iniquísima y establecida por el pecado que el pobre fuese despreciado y el rico estimado, que el humilde fuese abatido y el soberbio ensalzado, que el virtuoso fuese vituperado y el pecador acreditado, que el temeroso y encogido fuese juzgado por insensato y el arrogante fuese tenido por valeroso, que la pobreza fuera ignominiosa y desdichada, las riquezas, fausto, ostentación, pompas, honras, deleites, perecederos buscados y apreciados de los hombres incipientes y carnales. Todo esto vino el Verbo encarnado y su madre a reprobar y condenar por engañoso y mentiroso, para que los mortales conozcan el formidable peligro en que viven en armarlo y en entregarse tan ciegamente a la mentira dolosa de lo sensible y deleitable. Y de este insano amor les nace que con tanto esfuerzo huyan de la humildad, mansedumbre y pobreza, y desvíen de sí todo lo que tiene olor de virtud verdadera, de penitencia y negación de sus pasiones, siendo esto lo que obliga a mi equidad y es aceptable en mis ojos, porque es lo santo, lo honesto, lo justo, y que ha de ser premiado con remuneración de eterna gloria, y lo contrario, con sempiterna pena.
Esta verdad no alcanzan los ojos terrenos de los mundanos y carnales, ni quieren atender a luz que se la enseñaría. Pero tú, alma, óyela y escríbela en tu corazón con el ejemplo del Verbo humanado, de la que fue su madre y le imitó en todo. Santa era, y en mi estimación y agrado la primera después de Cristo, y se le debía toda veneración y honra de los hombres, pues no le pudieran dar la que merecía. Pero yo previne y ordené que no fuese honrada ni conocida por entonces, para poner en ella lo más santo, lo más perfecto, lo más apreciable y seguro, que mis escogidos habían de imitar y aprender de la maestra de la verdad. Y esto era la humildad, el secreto, el retiro, el desprecio de la vanidad engañosa y formidable del mundo, el amor a los trabajos, tribulaciones, contumelias, aflicciones y deshonras de las criaturas. Y porque todo esto no se compadece ni conviene con los aplausos, honras y estimación de los mundanos, determiné que María Purísima no las tuviese, ni quiero que mis amigos las reciban ni admitan. Y si para mi gloria yo los doy a conocer alguna vez al mundo, no es porque ellos lo desean ni lo quieren, mas con su humildad y sin salir de sus límites, se rinden a mi disposición y voluntad, y para sí y por sí desean y aman lo que el mundo desecha, y lo que el Verbo humanado y su Madre Santísima obraron y enseñaron. Esta fue la respuesta del Señor a mi admiración y reparo, con que me dejó satisfecha y enseñada en lo que debo y deseo ejecutar. Cumplido ya el tiempo de los 3 años determinados por el Señor, salieron de Nazaret Joaquín y Ana, acompañados de algunos deudos, llevando consigo la verdadera arca viva del testamento, María Santísima, en los brazos de su madre, para depositarla en el templo santo de Jerusalén. Corría la hermosa niña con sus afectos fervorosos tras el olor de los ungüentos de su amado, para buscar en el templo al mismo que llevaba en su corazón. Iba esta humilde procesión muy sola de criaturas terrenas y sin alguna visible ostentación, pero con ilustre y numeroso acompañamiento de espíritus angélicos que para celebrar esta fiesta habían bajado del cielo, a más de los ordinarios que guardaban a su reina niña, y cantando con música celestial nuevos cánticos de gloria y alabanza del Altísimo. Oyéndolos y viéndolos a todos la princesa de los cielos, que caminaba hermosos pasos a la vista del supremo y verdadero Salomón. Prosiguieron su jornada de Nazaret hasta la ciudad santa de Jerusalén, sintiendo los dichosos padres de la niña María grande júbilo y consolación de su espíritu. Llegaron al templo santo y la bienaventurada Ana, para entrar con su hija y señora en él, la llevó de la mano, asistiéndolas particularmente el santo Joaquín, y todos 3 hicieron devota y fervorosa oración al Señor. Los padres ofreciéndole a su hija, y la hija santísima ofreciéndose a sí misma con profunda humildad, adoración y reverencia. Y sola ella conoció cómo el Altísimo la admitía y recibía, y entre un divino resplandor que llenó el templo, oyó una voz que le decía: «Ven, esposa mía, electa mía, ven a mi templo, donde quiero que me alabes y me bendigas». Hecha esta oración, se levantaron y fueron al sacerdote, y le entregaron los padres a su hija y niña María. Y el sacerdote le dio su bendición. Y juntos todos la llevaron a un cuarto, donde estaba el colegio de las doncellas que se criaban en recogimiento y santas costumbres.
mientras llegaban a la edad de tomar estado de matrimonio, y especialmente se recogían allí las primogénitas de la tribu real de Judá y de la tribu sacerdotal de Leví. Continuará.